Bien, bienvenidos a Recatólica.Alexis Rivero. Hoy nos adentraremos en un tema de gran profundidad y relevancia: la realidad del mal. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el mal? ¿Por qué existe y cómo afecta a nuestras vidas? Bueno, a través de la tradición católica exploraremos no solo la naturaleza del mal, sino también su manifestación en el infierno, los demonios y la figura del diablo. En un mundo donde el mal a menudo se relativiza o directamente se ignora, es crucial entender que estas no son meras creencias supersticiosas. Son realidades que impactan el destino eterno de cada uno de nosotros. A lo largo de este video examinaremos las enseñanzas de la Iglesia, las Escrituras y las reflexiones de grandes teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, para profundizar en nuestra comprensión de estas verdades. Así que, si te interesa conocer más sobre cómo enfrentar el mal en tu vida y la esperanza que nos ofrece la fe, asegúrate de quedarte hasta el final del video, ¿sí? No olvides suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los videos nuevos. Recuerda que tu intercesión es muy importante para nosotros, así que si quieres comentarnos aquí abajo, déjanos alguna pregunta que tengas, porque la verdad me encanta dialogar con ustedes. Así que vamos a prepararnos para este viaje espiritual que les aseguro los invitará a reflexionar y a una verdadera conversión. Domini, líbranos a malo, bate retro Satanás. Comencemos. En la tradición católica, el mal no es simplemente una fuerza abstracta o impersonal. Es una realidad tangible y concreta. Métanselo en la cabeza. Manifestada en la existencia del infierno, los demonios y principalmente el diablo. La enseñanza católica sostiene que el mal es la privación del bien, privatio boni, en el sentido de San Agustín, y no una entidad en sí misma. Sin embargo, las Escrituras y la tradición de la Iglesia también afirman la existencia de seres personales que han hecho una opción definitiva contra Dios, Satanás y sus ángeles caídos. Como lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: las Escrituras y la tradición de la Iglesia ven a este ser un ángel que se rebeló contra Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391. El mal es una realidad que permea todas las culturas y religiones, no solo el cristianismo. Desde las antiguas mitologías hasta las filosofías modernas, el problema del mal ha sido un tema recurrente y desafiante. La tradición católica, enraizada en la revelación divina, ofrece una perspectiva única sobre esta realidad. ¿Escucharon bien? Ofrece una perspectiva única sobre esta realidad, destacando su importancia en la enseñanza católica y las implicaciones para la fe cristiana. Este video examinará estas realidades desde una perspectiva teológica, filosófica y apologética, buscando comprender mejor la naturaleza del mal y su origen con la existencia de seres espirituales como el diablo y los demonios, a través del estudio de las Escrituras, la tradición de la Iglesia y el pensamiento de los grandes teólogos y filósofos católicos. Buscaremos profundizar en nuestra comprensión de esta realidad y su implicancia para nuestra vida de fe. Vamos a definir el mal. ¿Qué es el mal? Desde siempre la perspectiva católica, ¿verdad? El mal, en un sentido más fundamental, es definido por los padres de la Iglesia, particularmente por San Agustín, como la ausencia del bien, privatio boni, como vimos. Esta noción filosófica es crucial para entender que el mal no tiene esencia propia, sino que se manifiesta como un parásito que se alimenta de la falta de bien. San Agustín explica el mal como la ausencia del bien, no como una entidad por sí misma, sino como un parásito que surge donde falta el bien.
Un ejemplo simple es el de la oscuridad y la luz. La oscuridad no es algo que exista por sí sola, sino que simplemente es la falta de la luz. Cuando enciendes una lámpara, la oscuridad desaparece porque la luz ha llenado ese espacio. De manera similar, el mal es como la oscuridad. No tiene una realidad propia, sino que aparece cuando el bien, que es como la luz, no está presente. Por lo tanto, para eliminar el mal debemos traer el bien, como traemos la luz para disipar la oscuridad. Asimismo tenemos que traer el bien. San Agustín, en sus Confesiones, reflexiona sobre la naturaleza del mal y concluye que no existe nada que sea intrínsecamente malo. Lo que llamamos mal es simplemente la ausencia de lo que debería estar presente. Esta comprensión nos lleva a reconocer que el mal es, en última instancia, una distorsión de la voluntad divina y de la creación original, que fue muy buena, según el relato de la creación en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 31. Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, amplía esta idea al afirmar que el mal no puede ser considerado como una sustancia en sí misma, sino como una privación de un bien que debería estar presente. En su análisis, Tomás distingue entre el mal metafísico, que se refiere a la imperfección inherente a la creación, y el mal moral, que es el resultado de la elección libre del ser humano. Esta perspectiva nos ayuda a entender que, aunque el mal puede ser una experiencia profundamente real y dolorosa, su existencia no contradice la bondad fundamental de Dios. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica reafirma esta enseñanza en el número 385, donde se describe que el mal es el resultado del uso incorrecto de la libertad humana. Pero ahora vamos a entender el mal moral y el mal natural. La tradición católica distingue entre el mal moral y el mal natural, cada uno con sus propias características y consecuencias. El mal moral se origina en las decisiones libres de los seres humanos y también de los ángeles caídos. Este tipo de mal es el resultado de la elección consciente de actuar en contra de la voluntad de Dios y de su ley moral. Ejemplos del mal moral incluyen actos como el asesinato, el robo, la mentira, la injusticia. Estos actos no solo afectan a los individuos involucrados, sino que también tienen repercusión en la comunidad y en la creación en su conjunto, ¿verdad? La enseñanza católica sostiene que el mal moral es una violación de la dignidad humana y de la relación que cada persona tiene con Dios, lo que lleva a la alineación y a la ruptura de la comunión con el Creador. La gravedad del mal moral radica en su capacidad para desfigurar la imagen de Dios en el ser humano, que eso es lo que estamos viendo mucho hoy. Cuando una persona elige el mal, se aleja de su verdadera vocación de amor y de comunión con Dios y con los demás. Esta elección libre, aunque trágica, es lo que permite la existencia del mal en el mundo. Y es un recordatorio de la responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones. Pero está el mal natural. Por otro lado, se refiere a los sufrimientos y calamidades que afectan a la creación, tales como desastres naturales, enfermedades y la misma muerte. Este tipo de mal es a menudo más difícil de comprender, ya que no es el resultado directo de la acción humana, sino que parece surgir de la misma estructura del mundo creado. La tradición católica enseña que, aunque Dios permite el mal natural, no lo desea positivamente. En su infinita sabiduría permite que ocurran eventos que pueden parecer caóticos o tal vez injustos,
pero que de alguna manera forman parte de su plan de redención. Un ejemplo de mal natural podría ser un terremoto devastador que causa la pérdida de vidas y la destrucción de comunidades, como pasó en Haití hace unos años. Aunque este evento es trágico y la Iglesia enseña que Dios puede sacar un bien mayor de estas situaciones, como lo vimos, que fue el bien mayor que sacó la fortaleza, el fortalecimiento de la fe en la comunidad afectada, o la oportunidad de que las personas se unan para ayudar a los necesitados. En este sentido, el mal natural puede ser visto como una llamada a la solidaridad y a la compasión, recordándonos que a pesar del sufrimiento, la humanidad está llamada a vivir en unión y amor. La distinción entre el mal moral y el mal natural es fundamental para una comprensión completa de la doctrina católica sobre el mal. Mientras que el mal moral se relaciona directamente con la libertad y la responsabilidad humana, el mal natural nos invita a reflexionar sobre el misterio de la creación y la providencia divina. En última instancia, ambas formas del mal nos confrontan con la realidad de que, aunque el mal existe en el mundo, Dios sigue siendo soberano y su amor y justicia prevalecerán. La enseñanza católica sobre el mal nos llama a un compromiso activo con el bien, a la conversión y a la esperanza en la redención que Cristo ofreció. Pero también tenemos la creación y la caída de Satanás. Según la enseñanza de la Iglesia, Satanás es un ángel creado por Dios como un ser bueno, dotado de inteligencia y voluntad. Sin embargo, a través de su orgullo y su rechazo de Dios, este ángel se rebeló, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles. Eso se lo ve en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. La tradición de la Iglesia ha interpretado esta caída como un acto de rebelión radical y definitivo, lo que hace imposible su redención. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, sostiene que la naturaleza de los ángeles, al ser pura y espiritual, les permite tomar decisiones definitivas. Un ejemplo sencillo para comprender cómo los ángeles, al ser seres espirituales puros, toman decisiones definitivas, es imaginar una hoja de papel. Cuando un ser humano escribe a lápiz, puede borrar lo que escribió y cambiar su decisión. Esto representa cómo nosotros, como seres humanos, con limitaciones, podemos cambiar de opinión con el tiempo o al obtener más información. En cambio, los ángeles son como alguien que escribe con tinta permanente. Una vez que toman una decisión, esa elección es definitiva y no puede borrarse ni cambiarse. ¿Por qué? Porque al ser ellos puramente espirituales, conocen todas las consecuencias de sus actos desde el principio. Una vez que Satanás eligió rechazar a Dios, su voluntad se volvió irreversiblemente opuesta a la de su creador, lo que significa que no hay posibilidad de arrepentimiento ni de redención para él o para los demonios, porque estaban conscientes y sabían cuál era el fin. ¿Pero qué dicen las escrituras sobre Satanás? La figura de Satanás aparece en varios pasajes bíblicos, siendo el más conocido el relato de la tentación a Adán y Eva en Génesis 3, 1 al 7. Además, Jesús mismo hace referencia explícita a la existencia y actividad de Satanás en los evangelios. En Juan 12:31 lo llamó el príncipe de este mundo, destacando su soberanía sobre la humanidad. En Juan 8:44 lo describe como un padre de la mentira, subrayando su naturaleza engañosa y su papel como adversario de Dios y de la humanidad. Otro pasaje significativo es el de Lucas 4, del 1 al 13, donde se relata la tentación de Jesús en el desierto. Después de haber ayunado durante 40 días, Jesús es tentado por el diablo, quien intenta inducirlo a actuar en contra de la voluntad divina. Este relato no solo muestra la astucia y la perseverancia de Satanás, sino también la humanidad de Cristo, quien enfrenta y supera las
tentaciones con palabra de Dios. Al final de las tentaciones se menciona que el diablo se alejó de él esperando un tiempo oportuno, Lucas 4:13, lo que enfatiza que la lucha contra el mal es continua. Además, en 1 Pedro 5:8 se advierte a los creyentes: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo ilustra la naturaleza amenazante de Satanás y su deseo de llevar a los fieles a la perdición eterna. ¿Cómo nos ataca Satanás? Satanás nos ataca físicamente, pero muy pocas veces. Pero sí que intenta manipular nuestros pensamientos, emociones y deseos. Utiliza tentaciones sutiles para hacernos caer en el pecado. Su objetivo es sembrar la duda, mentiras y confusión en nuestra mente para que no confiemos en Dios. Un ejemplo sencillo: es como un compañero de clase que durante el examen te susurra respuestas incorrectas para hacerte fallar. Puede hacer que tú te cuestiones lo que ya sabías o que te lleve a pensar que hacer trampa está bien. Satanás actúa de manera similar. Te presenta el mal como algo atractivo, pero las consecuencias siempre son dañinas. La enseñanza de la Iglesia sobre la imposibilidad de redención de Satanás y los demonios se basa en la comprensión de que su elección de rebelarse contra Dios fue definitiva, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Los ángeles que pecaron fueron confirmados en su pecado. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 391. Esta enseñanza resalta la gravedad de la libertad que Dios otorga a sus criaturas y las consecuencias eternas de sus elecciones. En resumen, la figura de Satanás en la doctrina católica no solo representa un adversario, sino también una advertencia sobre la seriedad del pecado y la importancia de permanecer firmes en la fe. ¿Cuál es la naturaleza y la misión de los demonios? Los demonios son ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios como seres espirituales, conservan su naturaleza angélica, lo que significa que poseen inteligencia y poder. Aunque están eternamente separados de Dios, esta naturaleza espiritual les permite actuar de manera que son a menudo invisibles para los humanos, pero su inteligencia, superior a nosotros, le confiere una astucia considerable en sus intentos de desviar a la humanidad de la salvación. San Agustín, en sus escritos, enfatiza que los demonios son seres personales. Escuchen bien, son seres personales y que, al igual que los ángeles buenos, tienen voluntad e inteligencia. Sin embargo, su voluntad está completamente alienada con el mal, lo que los convierte en adversarios incesantes a Dios y de la humanidad. San Irineo también aborda la naturaleza de los demonios, subrayando que, aunque fueron creados buenos, su elección de rebelarse los llevó a convertirse en instrumentos del mal. Su misión principal es apartar a los seres humanos de la salvación y conducirlos hacia la condenación eterna. Esto lo hacen a través de la tentación, el engaño, la oposición espiritual, la opresión espiritual, utilizando tácticas que van desde susurros sutiles hasta posesiones diabólicas más directas. Como salió hace poco un video del padre Luis Toro donde se ve que un hombre va a comulgar y cuando le van a dar la hostia empieza como a convulsionar y a gritar porque el diablo no lo quiere dejar comulgar. Vayan y miren ese video. El exorcismo y la respuesta de la Iglesia, ¿cuál es? La Iglesia de sus primeros días ha ejercido su autoridad sobre los demonios a través del rito del exorcismo. Esta práctica, profundamente arraigada en el ministerio de Jesucristo, Mateo 8:16, subraya el poder que tiene la Iglesia en Cristo para expulsar a los espíritus malignos, que tiene la Iglesia, no cualquier Juan de afuera.
la Iglesia tiene ese poder. El exorcismo no es solo una confrontación con el demonio, sino también un testimonio de triunfo de Cristo sobre el mal. El ritual romano, que contiene las oraciones y procedimientos para el exorcismo, establece que el exorcista debe actuar con fe y autoridad en el nombre de Jesucristo. Este ritual incluye la invocación de la Santísima Trinidad y la utilización de sacramentales como agua bendita, crucifijos, simbolizando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. En el magisterio de la Iglesia, a través de documentos como la Instrucción sobre el Exorcismo de 1975, reafirma que el exorcismo es un acto de caridad hacia el poseído, buscando su liberación y restauración a la gracia divina. La práctica del exorcismo es vista como una respuesta a la realidad del mal y la influencia demoníaca en el mundo. La Iglesia enseña que, aunque los demonios son poderosos, su poder es limitado y está subordinado a la autoridad de Cristo. Por lo tanto, el exorcismo no solo busca liberar a los individuos de la opresión demoníaca, sino que también es un recordatorio de la lucha constante. Recuerden que el demonio está como un león rugiente buscando constantemente a quien devorar. Por eso nos recuerda que es una lucha constante entre el bien y el mal, y de la esperanza que los creyentes tienen en la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Y esto nos lleva al infierno. ¿Qué es el infierno en la enseñanza de la Iglesia? El infierno en la enseñanza católica no es simplemente un estado simbólico, sino una realidad concreta, donde los seres que han rechazado a Dios experimentan la separación eterna de su Creador. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033, la muerte en pecado mortal, sin arrepentimiento y sin acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia elección. Esta enseñanza resalta que el infierno es, por tanto, la consecuencia definitiva del uso erróneo de la libertad humana. La Escritura también proporciona una base sólida para esta doctrina. En Mateo 25:41 Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Palabra del Señor. Este pasaje establece no solo la existencia del infierno, sino también su naturaleza como un lugar de castigo eterno. Asimismo, en Marcos, capítulo 9, versículo 43 al versículo 48, se advierte sobre el fuego que no se apaga, enfatizando la seriedad de las consecuencias de rechazar a Dios. Estos textos subrayan que el infierno no es un concepto abstracto, sino una realidad que tiene implicaciones eternas para aquellos que eligen apartarse de la gracia divina. Y entendiendo esto, vamos a entender la justicia divina y la misericordia. Una de las críticas más comunes hacia la doctrina del infierno es cómo reconciliarla con la misericordia de Dios. ¿Cómo entender el infierno si Dios es misericordia? Sin embargo, es esencial recordar que el amor y la justicia de Dios no son contradictorios. La justicia divina respeta la libertad del ser humano para elegir su destino eterno. La Iglesia enseña que Dios no envía a nadie al infierno. Son los individuos quienes eligen, a través de sus decisiones y acciones, el rechazar a Dios de manera definitiva. San Juan Pablo II, en su encíclica Divis in Misericordia, enfatiza que la misericordia de Dios no anula la justicia. Ténganlo claro, la misericordia de Dios no anula la justicia. Al contrario, la verdadera misericordia implica el respeto por la libertad humana y la dignidad de las decisiones que cada persona toma. La justicia divina, entonces,
se manifiesta en la capacidad de cada individuo para elegir entre el bien y el mal, lo que incluye la opción de aceptar o rechazar el amor de Dios. Benedicto XVI también abordó esta relación en su obra Jesús de Nazaret, donde explica que el infierno es, en última instancia, una autoexclusión de la comunión de Dios. La elección de rechazar a Dios es, por tanto, una decisión que lleva a la separación eterna. Este entendimiento invita a los creyentes a reflexionar sobre la gravedad de sus elecciones y la importancia de vivir en conformidad a la voluntad divina. La doctrina del infierno, en la enseñanza católica, no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también un testimonio del respeto que Dios tiene por la libertad humana. La existencia del infierno resalta la seriedad de la elección moral y la necesidad de buscar la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y la fe. Uno de los principales obstáculos en la defensa de la realidad del infierno, el diablo y los demonios, es la cultura contemporánea en el relativismo moral. El relativismo sostiene que no existen verdades absolutas en cuestiones de bien o mal, lo que diluye la seriedad de estas realidades teológicas. Este enfoque puede llevar a una visión distorsionada de la moralidad, donde todo se convierte en una cuestión de opinión personal, lo que a su vez minimiza la gravedad del pecado y la necesidad de la salvación. En la apologética es esencial argumentar que el mal no es una construcción social, sino una realidad objetiva que afecta el destino eterno del ser humano. La existencia del mal, tanto moral como natural, es un fenómeno que ha sido reconocido a lo largo de la historia y de todas las culturas. Este reconocimiento universal sugiere que el mal tiene una base objetiva que no puede ser ignorada. Además, la experiencia humana de sufrimiento y la búsqueda de justicia son indicativos que hay un sentido innato de bien y mal que trasciende las construcciones sociales. Algunas respuestas a las objeciones comunes, como por ejemplo, ¿cómo puede Dios, siendo bueno, crear el infierno? El infierno no es creado para destruir, sino como un lugar de respeto absoluto hacia la libertad humana. Dios, en su bondad, respeta incluso las decisiones que llevan a la separación de Él. La enseñanza católica sostiene que el infierno es la consecuencia de la elección libre del ser humano de rechazar a Dios. En este sentido, el infierno es un reflejo de la justicia divina que respeta la libertad de cada persona para elegir su propio destino eterno. ¿Por qué la ciencia no habla del diablo? La ciencia trata del mundo físico, pero la existencia del diablo pertenece al ámbito espiritual, el cual no está sujeto a las leyes científicas. La enseñanza de la Iglesia sobre el diablo está respaldada por la revelación divina, no por la ciencia empírica. Además, muchos santos y místicos a lo largo de la historia han dado testimonios de la realidad del diablo y su influencia en el mundo. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, hablaron abiertamente sobre sus experiencias con la tentación y la presión demoníaca en sus vidas de oración y contemplación. Tenemos muchos testimonios de santos y místicos. La experiencia de santos como San Pío de Pietrelcina, quien realizaba exorcismos y hablaba sobre la lucha contra el mal, Santa Faustina Kowalska, quien recibió visiones del infierno, proporciona una evidencia adicional a la realidad del diablo y el infierno. Estos testimonios no solo confirman la enseñanza de la Iglesia Católica, sino que también sirven como advertencias sobre la seriedad del pecado y la necesidad de una vida de fe y llena de oración. La importancia de la oración y los sacramentos. La Iglesia enseña que la oración y los sacramentos son medios fundamentales de protección contra el mal.
La oración, especialmente la oración del rosario y las letanías, es una poderosa defensa espiritual. Junto con los sacramentos como la Eucaristía y la confesión, fortalecen la gracia de la vida del creyente y lo protegen de las influencias demoníacas. La práctica regular de estos sacramentos no solo proporciona fortaleza espiritual, sino que también ayuda a los fieles a mantener una relación cercana con Dios, lo que es esencial para resistir las tentaciones del demonio. La apologética católica frente al relativismo moral y las objeciones contemporáneas sobre el infierno, el diablo y los demonios es basada en una comprensión profunda de la realidad del mal y la naturaleza de Dios. A través de argumentos sólidos, testimonio de santos y la práctica de la oración y los sacramentos, los creyentes pueden defender sus enseñanzas y vivir en la esperanza de la victoria final de Cristo sobre el mal. En conclusión, y para ir terminando este tema importante para mí, la enseñanza católica sobre el infierno, el diablo y los demonios es esencial para una comprensión completa del drama de la salvación humana. No se trata simplemente de creencias supersticiosas, sino de realidades profundas que afectan el destino eterno de cada persona. En el mundo, donde el mal es a menudo relativizado o ignorado, la apologética católica ofrece respuestas coherentes y fundamentadas en la escritura y la tradición. Estas enseñanzas no solo iluminan la existencia del mal, sino que también nos recuerda la importancia de la libertad humana y la responsabilidad que conlleva esa libertad. Al final, estas doctrinas nos invitan a la conversión y a una elección consciente por el bien y por el mal. Por el bien y por Dios. La Iglesia nos llama a reconocer la lucha espiritual que enfrentamos, pero también a aferrarnos a la esperanza que encontramos en Cristo. Como San Juan Pablo II afirmó, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Esta invitación a abrirnos a la gracia divina es un recordatorio de que a pesar de la realidad del mal, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan su perdón y su amor. La esperanza cristiana se centra en la victoria final de Cristo sobre el mal. En el Apocalipsis se nos asegura que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Este pasaje nos recuerda que, aunque el mal puede parecer poderoso en el presente, su derrota está garantizada en el plan divino. La promesa de la redención y la vida eterna en comunión con Dios es el anhelo profundo de cada corazón humano. En última instancia, la enseñanza católica sobre el infierno, el diablo y los demonios nos desafía a vivir con integridad y fe, a elegir el bien y acercarnos a Dios, quien es la fuente de toda luz y quien es la verdad. La invitación de la conversión es un llamado a todos, recordándonos que en medio de la oscuridad siempre hay un camino hacia la luz. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre la realidad del mal, la realidad del infierno, el diablo y los demonios. Espero que este video te haya brindado una nueva perspectiva y te haya invitado a reflexionar sobre la importancia de nuestra elección y la profundidad de nuestra fe. Recuerden que cada tema del mal puede parecer oscuro, aunque el tema del mal parezca oscuro, siempre hay luz y esperanza en la misericordia de Dios. La invitación a la conversión y a vivir en conformidad con su voluntad es un camino que todos estamos llamados a seguir. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal recatólica.alexisrivero para más contenidos que nutran tu vida espiritual. Tu participación en este canal es fundamental para seguir creciendo juntos en la fe.
Déjanos tus comentarios aquí abajo, alguna pregunta que tengas me la dejas también, porque me encanta saber qué piensas y cómo este tema resuena en tu vida también, ¿no? Recuerda que siempre hay un camino hacia la luz, siempre recuerda, hay un camino hacia la luz y juntos podemos encontrarlo. Gracias por acompañarme hoy, que Dios me lo bendiga y que los guíe en su camino de salvación. Hasta la próxima. Señor Dios, en tu infinita misericordia y amor, venimos ante ti en este momento de oración. Te pedimos que nos protejas de toda la influencia maligna y que nos fortalezcas en nuestra lucha contra el mal que nos rodea. Te rogamos que nos des la sabiduría para discernir entre el bien y el mal y que nos guíes siempre por el camino de la verdad y la luz. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que alejes de nosotros toda tentación y opresión del enemigo, que tu Santo Espíritu nos llene de valentía y fe, y que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en el mundo. Te damos gracias por la victoria que has ganado sobre el mal a través de tu Hijo, y confiamos en que con tu ayuda podamos resistir cualquier ataque del maligno. Sancte Michael Arcángel, deféndenos in provelio. Amén.